siento que algo grande ha de ocurrir. Mi hermano, hoy podría suceder. Mi hermano, hoy podría Bien, vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, esta mañana. Y nuevamente vamos a ir a Éxodo. Estamos ya en el capítulo 25 de Éxodo. Y en la parte segunda de este capítulo, versículos 10 al 22. Éxodo 5, 10 al 22. Quiero que tomemos nota de esta porción, que la tenga ahí presente. En un momento vamos a tener la lectura y le voy a pedir que ponga toda su atención. Yo voy a leer, ponga toda su atención en esta porción. Éxodo 25, 10 al 22. Éxodo 25, 10 al 22. Dice así la palabra del Señor. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderás por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Nuestro buen Dios, gracias por reunirnos como tu pueblo, gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Y gracias por darnos el medio de santificación para estar en tu presencia, Cristo, nuestro Redentor. Gracias por ello, Señor. Háblanos esta mañana, santifícanos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero que notemos que Moisés ha recibido instrucciones específicas sobre cómo va a ser el tabernáculo y todos los elementos que están dentro del tabernáculo. Y está en el monte Sinaí, donde el Señor le ha dado instrucciones específicas, como leímos ahorita. Ahora toca el turno a la instrucción del arca del testimonio, conocida también como el arca del pacto o el arca de Jehová. La descripción que acabamos de leer, hermanos, es muy detallada, es muy precisa. Los elementos que Dios diseñó, designó para hacerla, tienen que ser tal cual por una razón, porque Dios va a establecer la forma para revelarse a nosotros, para hablarnos, para tener comunión con nosotros. Quiero que, si quieres recordar un mensaje, un título, sería la presencia de Dios por medio de su palabra. La presencia de Dios
por medio de su palabra. Hermanos, Dios es omnipresente, eso lo sabemos todos. Ese es uno de sus atributos. Así que Él está en todos los lugares, en todas las épocas, al mismo tiempo. Pero de forma personal, de forma esencial, relacional con el hombre, es diferente a su omnipresencia. Él está en todos lados y cubre todas las cosas que Él ha creado. Pero la presencia de Dios cubre de forma especial, de forma esencial y única, solamente a sus santos. Su esencia, su carácter y su comunión está reservada para el pueblo santo. Y quiero repetir esto porque, hermanos, a veces no le damos ese valor y esa importancia que Dios sí le da. Su carácter, su esencia y su comunión están reservados para su pueblo santo. En el lugar santo que Él ha designado, en los medios santos que Él ha estipulado, ante el Dios santo, como Él se ha revelado. Dice la Escritura que la comunión íntima de Jehová es con los santos, con los íntegros de corazón. Y entonces tenemos un problema porque el hombre por naturaleza ha caído, ha pecado. Pero por otro lado, solo las personas limpias de pecado pueden entrar en comunión con Dios. Solo las que se han purificado pueden llegar al lugar que Dios designó y tener plena comunión con Dios. Porque Dios no puede mantener comunión, relación íntima con el pecado. Entonces tenemos un problema. Porque Dios quiere tener comunión con su pueblo. Pero el pueblo tiene un problema, se llama pecado. Y entonces por esa razón es que es necesaria el arca del pacto, el arca del testimonio. Y eso empieza a tener sentido porque el Señor la describe con esa precisión que Él preparó, que Él dio, porque cada elemento tiene un significado para que entendamos que cuando uno se acerca delante del Dios Santo, no puede ser en nuestras fuerzas, en nuestra carne, en nuestro pecado. Tiene que cumplirse todas las cosas que Él ha designado para que tengamos esa comunión con Él. Lo más elemental y básico de una relación de comunión es estar presentes y tener comunicación. Lo más elemental para una relación de comunión es estar presentes y tener comunicación. Y saben, esos son los dos elementos del arca. La presencia de Dios para comunicarse con nosotros y escuchar su voz. Eso era lo que Dios estaba pensando cuando diseña el arca del testimonio. El poder estar presente y los elementos con los que lo preparó lo hacen posible. Ahorita los vamos a ver. Pero quiero que noten qué importancia tenía el arca del testimonio ante el pueblo de Dios. La presencia de Dios entonces podía ser ahí una realidad y podía comunicarse con su pueblo. Porque Dios se ha hecho presente por medio de su palabra. Tú debes acercarte a ella con reverencia santa. Porque Dios se ha hecho presente por medio de su palabra. Tú debes acercarte a ella con reverencia santa. Hermanos, no debemos menospreciar la presencia de Dios al alcance de nuestras vidas, de nuestros ojos, de nuestras manos, en formas físicas como nos lo ha dejado la Escritura, la revelación divina. Esto que tenemos nosotros aquí en nuestras manos, llamadas Escrituras o Biblia o Palabra de Dios, es la presencia del Señor de forma tangible, de forma estrecha con nosotros. Y no debemos menospreciarlo. Eso es lo que de alguna forma representaba el arca del testimonio para el pueblo de Israel. Así que, hermanos, como Dios se ha hecho presente por medio de su palabra, tú debes acercarte a ella con reverencia santa. ¿Cómo? En primer lugar, valora su presencia. Mira versículos 10 y 11. Valora su presencia. Dice el Señor en esta primera porción: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor.
Este diseño resalta símbolos y elementos que apuntan hacia algo más glorioso que los materiales mismos con que fue hecha. Se le debe dar el valor al diseño de Dios cuando Él hace algo, pone un medio para acercarnos a Él. Ese medio que ha estipulado el Señor es muy valioso, es muy importante. No debemos pasar por alto ninguna de las cosas que Dios ha designado para que se haga, para que sea, para que tenga ese propósito, porque el Señor lo ha puesto para acercarse a nosotros. Dice las Escrituras en Hebreos acerca de los símbolos y todas estas cosas que en el Antiguo Testamento se hacían delante de Dios. Dice en Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Estas cosas eran símbolos, sombra de las cosas celestiales, de las cosas eternas, de las espirituales. Así que, hermanos, desde donde Dios revela su presencia, siempre es algo sagrado. Desde donde Dios revela su presencia, debemos tomarlo como algo sagrado y se debe considerar con mucho cuidado. Lo que el arca del testimonio era para el pueblo de Israel, apuntaba a Cristo. Lo que para nosotros es este libro que tenemos en nuestras manos, apunta a Cristo. Lo que para nosotros es un lugar de reunión para que los santos tengan comunión, apunta a Cristo. Y todos esos lugares y todos esos elementos y todos esos instrumentos los debemos de ver, hermanos, como algo sagrado, dedicado, exclusivo para el Señor. Debemos darle esa importancia, ese cuidado. El arca del testimonio es figura y sombra de Cristo por varias razones. Cristo, hermanos, al tomar un cuerpo como el de nosotros, es un recipiente sagrado, es un recipiente dedicado. La Escritura muchas veces se refiere a las personas como vasos de barro, como instrumentos en las manos del Señor. Y saben, el Señor Jesucristo se convirtió en un vaso de barro, tomando la naturaleza humana, sin dejar de ser Dios. Los elementos que el arca del testimonio tenían básicamente eran dos: madera de acacia, una madera muy común, algo que se podría encontrar masivamente, pero que una vez se dedicaba para un oficio específico, tenía un propósito santo, aunque el material era tan común. Eso revela la naturaleza humana, eso revela una creación de materia de origen humano. Eso revela la naturaleza que tenemos todos nosotros, la cual el Señor Jesucristo tomó. Pero por otro lado, el arca del testimonio estaba forrada, cubierta de oro puro, por dentro y por fuera. Y luego tenía una barra, una meseta, llamada como el propiciatorio, de oro sólido. Y entonces, si uno veía este perfecto instrumento que Dios diseñó, era precioso, maravilloso, glorioso, de oro puro, pero por dentro tenía madera y era una sola pieza. Esa es la naturaleza de la persona de Cristo, el Dios hombre, el Dios hecho carne. El oro representaba para el ser humano lo más valioso, el honor, la realeza, el poder, mientras que la madera era lo más común, un instrumento que podría encontrarse en cualquier lado. Esta unión de estos elementos refleja lo que Cristo es en relación a la conexión humana y en relación a la conexión divina, el mediador entre Dios y los hombres. Y hermanos, en nuestros tiempos el Señor para la iglesia ha dado elementos que nos apuntan a ese gran mediador, recordatorios que nos dicen que tenemos un sumo sacerdote mediador entre Dios y los hombres, instrumentos que son ese indicador que nosotros podemos llegar directamente al Señor. Y estoy hablando no todavía del gran instrumento celestial que es Cristo, pero me refiero a los medios que Dios nos ha dado, como su palabra, principalmente la Biblia, hermanos. Esto es lo más cercano para nosotros en referencia al arca del testimonio, porque ambos apuntan a Cristo. Mientras que el arca del testimonio era la representación de la deidad y la humanidad en un instrumento consagrado para comunión entre Dios y el hombre, la palabra de Dios es el verbo encarnado. La Biblia es cristocéntrica.
Es la revelación divina que está al alcance de nosotros, donde podemos oír la voz del Señor y acercarnos a ella. Y con eso en mente, hermanos, tenemos que considerar que cuando Dios nos da un medio de comunión con Él, debemos verlo como algo sagrado, como algo santo. Debemos valorar su presencia. Debemos valorar la presencia de Dios a través de los elementos y los instrumentos que Él proveyó. Hermanos, por eso es que debemos tomar en alta estima su palabra. El diseño que Dios ha dejado en la revelación divina, cada libro de la Biblia que conforman la revelación completa y la gran historia de la redención es maravillosa, es gloriosa. Debemos valorarla. Debemos valorar la iglesia a la que Dios compró y que la ha puesto para luz del mundo, que somos usted y yo. Debemos valorar todo aquello que nos permite entrar en comunión con el Señor, pero me voy a estar refiriendo principalmente en esta ocasión a la palabra de Dios, que es lo que nosotros tenemos más cercano, que representa más dignamente, aún siendo un elemento de materia y espacio, que nos representa a Cristo, su persona, su carácter. Y debemos valorarlo, hermanos, debemos apreciarlo. La Biblia es nuestra arca, en un sentido de mediación con Dios, de acercamiento a Dios, de comunión con Dios. Aquí encontramos, hermanos, si usted notó los elementos del arca, lo voy a nada más referir para que vea esta conexión. Los elementos del arca tenían un hueco, por decirlo así. Era una especie de depósito de caja donde allí dentro estaban las tablas del testimonio originalmente. Después ahí se puso el maná espiritual, que también representa la palabra de Dios. Y después se puso la vara de Aarón, que representa el poder de Dios, el milagro de Dios para dar vida, para florecer. Y esto, hermanos, dentro del arca, no era más que la presencia de Dios representada en su palabra, en su poder. Y hermanos, esto para nosotros es lo mismo. Las escrituras, la palabra santa que tenemos nosotros. Aquí encontramos comunión, redención, santificación, seguridad, guía, refugio, instrucción. Porque todo eso es Cristo para nosotros. Eso representaba el arca del testimonio para el pueblo judío. Para nosotros la palabra de Dios es la revelación de Dios en Cristo, el verbo encarnado. Y debe ser algo sagrado. Debemos valorarlo, hermanos, debemos apreciarlo. Debemos de cuidarlo, debemos de amarlo. Y el Señor, cuando les da el arca del testimonio, les dice cómo tratarla. Les dice cómo acercarse, cómo usarla. Y había parte del pueblo para este instrumento, había un temor, había una reverencia, había un valor. Y yo me pregunto, hermanos, si nosotros le damos ese valor a lo que representa la presencia de Dios en nuestra vida cristiana, en nuestra comunidad, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Le damos ese valor, apreciamos la presencia de Dios en su palabra, o cómo la tratamos. Hermanos, no estoy hablando de venerar el papel y la tinta, sino el contenido. El arca, ¿sabe por qué tenía ese valor? El oro que fue usado, la madera que fue cortada y se designó, el valor de todos estos elementos era la presencia de Dios. Eso era lo que lo hacía santo y consagrado. Hermanos, eso es lo mismo que hace santo a un libro como este, que es la palabra de Dios, que nosotros debemos de escucharla y de valorarla y de amarla con esa reverencia, con ese temor delante de Dios. Porque Dios se ha hecho presente por medio de su palabra. Tú debes acercarte a ella con reverencia santa. Primero, valora su presencia. Segundo, acércate en reverencia. Cuando te acerques a su palabra, cuando vengas delante de Dios para oírla, acércate en reverencia. Mira esta segunda porción de la Escritura. Fundirás para ello, para el arca del testimonio, 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. Imagínense esto. Aquí está. Vamos a imaginar este cuadro. Este es el arca. Y entonces dice que va a fundir 4 anillos de oro en sus 4 extremos. Un anillo aquí, otro anillo aquí, otro anillo aquí y otro anillo acá. Y 2 anillos, dice 2 anillos a un lado de ella, aquí. 2 anillos del otro lado, acá. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y las meterás en las varas por los anillos de los lados del arca. Así que tenía unas varas cubiertas de oro
que entraban por los anillos alrededor, a los lados del arca, en esos aros de oro. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Me brinqué el versículo 14. Y meterán las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Mire, el diseño de esta manera que Dios hizo tenía un propósito, y quiero resaltar ese propósito porque eso es lo que significa este pasaje y lo debemos saber. La razón por la que el Señor le puso estos dos anillos al arca para que pudieran entrar dos varas, que no se pudieran quitar las varas no se quitaban de ahí. Tenían juego allí, pero no se podían zafar. Era con el propósito de que nunca se tocara directamente el arca. Era para tomar el arca de las varas y no tocarla directamente, porque estaba dándole un valor de santidad con ese recordatorio constante que tú no puedes en los medios tuyos, como tú quieras, llevar y mover el arca. Para eso puse yo unas varas que de alguna manera te recuerdan lo sagrado que es este artefacto, este instrumento, y no lo puedes tocar directamente. Tiene que ser en las formas que yo lo he designado. Por eso son las varas, para que tú la puedas cargar y no la toques. Es tan sagrado, es tan importante que le debes de dar ese valor. Y hermanos, eso es lo que es la palabra de Dios para nosotros. Nosotros debiéramos de ver la palabra de Dios como algo tan sagrado, tan reverente, que no debiéramos tocarlo con manos sucias, que no debiéramos acercarnos con corazones pecaminosos, que no debiéramos hacerlo en nuestras propias maneras. Y a veces, hermanos, usamos la palabra de Dios como si fuera cualquier libro. Las consecuencias se ven no inmediatamente, no quedamos fulminados, pero sí se ven en la forma que tratamos la escritura, luego el resultado en nuestras vidas. La palabra de Dios es santa, hermanos, es sagrada. El valor de este instrumento era porque representaba la presencia de Dios. Contenía la palabra de Dios. Las tablas que Dios le había dado a Moisés estaban allí dentro, cubiertas por un propiciatorio que representaba el sacrificio que se ofrecía para poder tener comunión con Dios. Sobre ese propiciatorio es que se rociaba la sangre para poder tener esa comunión con Dios. Así que de esta manera se le recordaba continuamente que era un instrumento santo, sagrado, que debería de ser tratado en absoluta reverencia, con cuidado, al seguir las instrucciones que Dios se les había dado. Hermanos, ¿puede usted pensar en algunas instrucciones de cómo debemos tratar la palabra de Dios? La misma palabra nos lo dice. Hay instrucciones de cómo debemos tratar la palabra de Dios, de cómo debemos acercarnos, de cómo debemos usarla, de cómo debemos tomarla, de no tomarla a la ligera, de escucharla con atención, de vivirla, de practicarla, de memorizarla, de valorarla, de apreciarla, de amarla, de escudriñarla. Toda vez que no hacemos esto, es, hermanos, mancharla, es no respetarla, no venerar el valor que tiene, no tener reverencia ante lo que Dios nos ha dicho. Una ocasión un hombre trasladando el arca del testimonio venía nuevamente hacia Jerusalén, y entonces el arca se movió, se estaba cayendo porque la venían trayendo unas carretas de unas vacas, la venían jalando, el arca se iba a caer. Un hombre llamado Usa la quiso tocar para que no, la tocó para que no cayera a tierra, y cayó fulminado. Esas historias que parecieran no tener mucho valor y significado en el contexto en el que ocurrieron, y uno dice, ¿cómo es que se murió solo por tocar el arca? Es que aquí está la razón, hermano. Dios le da importancia a lo que Él hace, a su palabra y a lo que quiere enseñar. Y estaba diciendo que para eso eran estas varas. Tú no puedes tratar de hacer las cosas a tu manera y tratar su palabra como tú y yo queramos y pasar por alto lo que Dios ha establecido. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios, porque es un instrumento sagrado. ¿Qué valor le damos a la palabra de Dios? ¿Cómo la tratamos? Hermanos, a veces se nota externamente el trato que le damos en el corazón a la Biblia. ¿Dónde están las Biblias en nuestras casas? Y su Biblia personal, ¿cómo la trata? No estoy hablando de que no la raye, hermano. Eso es un buen trato, subrayarla, traerla, que se vea el uso. El mal trato es olvidarla, pisotearla,
que esté tirada debajo del sillón, que anda ahí en el carro por semanas, que se quedó ahí en el púlpito, en la iglesia. Hermano, eso es un maltrato. Por más nuevecita y cuidada que la tenga físicamente, eso es un maltrato. Eso es no tener reverencia ante la palabra de Dios. ¿Qué trato le damos a la Escritura? Dijimos entonces, hermanos, porque Dios se ha hecho presente por medio de su palabra, tú debes acercarte a ella con reverencia santa. Valora su presencia. Valora la presencia de Dios en su palabra. Acércate con reverencia. No la toques con tus manos sucias. No la toques con tu corazón manchado. Cuando vamos delante del Señor, hermanos, en su palabra tenemos que acercarnos con reverencia. Con un corazón humillado. Señor, ayúdame, Señor, háblame, Señor, límpiame, Señor, quiero escucharte. El arca del testimonio tenía ese propiciatorio para que se pusieran la sangre de los sacrificios sobre el propiciatorio, y entonces ahí empezaba a hablar el Señor al sumo sacerdote. De ahí se revelaba su palabra del medio de los querubines. Hermano, no vamos a poder escuchar la voz de Dios si no tratamos el instrumento donde Él se manifiesta con reverencia, si no nos acercamos a Él con reverencia. Y en tercer lugar, no solamente valora su presencia, acércate en reverencia, pero sacrifica tu indiferencia. Mira la última porción. ¿Cómo podemos aplicar esto en sacrifica tu indiferencia? Ahora tiene que ver con el propiciatorio. Note el versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro fino. Ahora, el propiciatorio era como esta base, muy parecido así, y casi como estas medidas. Harás un propiciatorio, era una base de oro sólida, donde allí se rociaba la sangre de los sacrificios para expiación de los pecados y poder entrar en la presencia de Dios sin morir y escuchar la voz del Señor. Si se entraba en pecado, hermanos, no arrepentido, no tratado, no ofrecido delante de Dios, el sacerdote moría. Y de tal forma, hermanos, que cuando el sacerdote entraba una vez al año, todo eso era para mostrar la reverencia, la importancia, el valor que tenía el arca del testimonio, o sea, la presencia de Dios. Una vez al año entraba el sacerdote y entraba atado del tobillo con una cuerda hacia afuera, y sus vestiduras tenían en sus costuras finales campanitas, de tal manera que el sacerdote, mientras estaba dentro en comunión y ofreciendo el sacrificio del pueblo, andaba caminando y se escuchaba. Si el sacerdote entraba en pecado, no confesado, no arreglaba su vida, no tenía la reverencia, no se había santificado, pretendía engañar al Señor, iba a caer fulminado. Y nadie podía entrar al lugar. Por eso la cuerda, para sacarlo. Interesante, hermanos. El pecado era lo que no permitía que pudiéramos entrar en comunión, ni el sacerdote ni nadie. Y para tratar el tema del pecado, entonces se tenía que hacer un sacrificio por el pueblo, por el sacerdote, y rociar la sangre en el propiciatorio. Y el propiciatorio representaba el sacrificio por nuestros pecados. Para nosotros, hermanos, es el arrepentimiento constante para la comunión con el Señor, para entrar en comunión con el Señor. Por eso el punto se llama sacrifica tu indiferencia. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios, cuando vienes a su palabra, cuando vienes a escuchar el culto, cuando vas a abrirlo para tu devocional personal, cuando alguien te va a dar un consejo, cuando se está dando una enseñanza, tú tienes que sacrificar tu indiferencia. ¿Sabe qué es la expresión más común de que hay pecado en la vida de un cristiano? La indiferencia a las cosas de Dios. La indiferencia en sí mismo no es el pecado más grave que nosotros reconocemos, pero es el resultado del pecado presente en nosotros. Si quieres saber si hay pecado en su vida o no, porque a veces ya nos acostumbramos y decimos, no, pues hoy no he gritado, hoy no me he peleado con nadie, y pensamos que esos pecados grandes son los que son pecados, los otros chiquitos no son pecados. Piensa en esto y va a darse cuenta si está o no en pecado hoy mismo. Se siente indiferente a las cosas de Dios. Es decir, no siente atracción, su corazón no arde, su corazón no se alegra, su corazón no es atraído por la palabra de Dios. Hay indiferencia, resistencia, apatía, pereza. Eso, hermanos, es síntoma de que hay pecado presente. El propiciatorio en el arca del testimonio
Hablaba de la gracia de Dios, de su misericordia para arreglar ese pecado, para poder entrar en comunión con el Señor. Todos esos elementos los tenemos hoy en día por medio de Jesucristo. Cuando nos venimos a acercar a su palabra, cuando venimos a la iglesia, hermanos, no podemos acercarnos a su presencia sin sacrificar la indiferencia. Es decir, confiese su pecado, entregue su pecado. Pero a veces venimos a la iglesia y nos sentamos en pecado. Aunque oramos, no arreglamos el pecado. Y por eso el problema no es del predicador o no es del mensaje, el problema es del que está sentado. No, hoy no sentí nada, hoy no aprendí nada, hoy no me siento motivado. Y salen como entran. Muchas veces el problema es la indiferencia por la presencia del pecado. Así que cuando estoy diciendo en este punto, sacrifica tu indiferencia, estoy diciendo confiesa tu pecado. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos un lugar de expiación, tenemos la oportunidad de estar en comunión. El propiciatorio era para eso. Cristo ha pagado el sacrificio. Él es nuestro sacrificio. Pero para hacerlo válido todos los días en comunión, ya es válido en santificación delante de Dios. Para condenación ya estamos del otro lado. Pero para comunión tenemos que mantenernos constantemente a cuentas con Dios. Dice la Escritura que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y tener comunión con Dios. Cuando se acerque a la palabra de Dios, hermanos, hágalo valorándola, hágalo en reverencia y sacrifique la indiferencia. La razón por la que muchas veces no podemos oír la voz de Dios, no podemos acceder a sus tablas de la ley, no podemos calentarnos en el fuego de su poder, es por la indiferencia que traemos por causa del pecado que no hemos confesado. Pero cuando se arrepiente de su pecado, cuando reconoce su maldad delante del Señor, delante de la presencia de Dios, allí está el arca del testimonio y allí está el propiciatorio. Usted llega y dice: Señor, yo quiero escuchar tu voz, Señor, perdona mi pecado, y ponga delante de Dios aquello que trae en su corazón, aquello que usted sabe que debe arreglar, aquello que en la semana lo ha traído arrastrando. Póngalo delante de Dios, confiéselo ante el Señor, y nuestro sumo sacerdote, que intercede día y noche por nosotros, es nuestro mediador. Y entonces, cuando nuestro pecado ha sido perdonado, vuelve el gozo de nuestra salvación. La salvación no se pierde, pero el gozo sí. Cuando David estaba en pecado, pasó tiempo así y se empezó a consumir. Sus huesos se envejecieron, su espíritu se secó. Y cuando finalmente declaré mi maldad, dice el salmista, cuando confesé mi pecado, mi verdor volvió otra vez. Se había vuelto en sequedades de verano, dice el salmista, volvió otra vez. Y su oración era: vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, aquí está la presencia de Dios para sustentar su corazón, para alegrarlo, para fortalecerlo, para entrar en comunión. Pero la razón por la que a veces no escuchamos la voz de Dios no nos habla, no es porque Dios se ha callado, es porque Dios se haya ocultado, es porque no hemos confesado nuestro corazón, es porque no hemos sacrificado la indiferencia. ¿Cómo percibe la presencia de Dios, hermano? ¿Cómo percibe usted esa comunión con el Señor? Mire esta porción y la voy a leer para terminar este último punto. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en extremo y el otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines de sus 2 extremos. Eso es interesante, de una sola pieza, porque estaban unidos. Esa comunión que se podía tener al ofrecer el sacrificio delante de Dios estaba representada por los querubines, que son los protectores, que son los comisionados del trono de Dios. Es decir, tu pecado lo debes dejar en el trono de Dios. Debes de ir y ser quemado en la gracia del Señor, que tu pecado sea consumido allí. Los querubines eran de una sola pieza con el propiciatorio. Algunos han dicho que es como los testigos de la obra de redención que el Señor ha hecho en toda la historia. Dice la Escritura que los ángeles anhelaban ver la obra cumplida, prometida de Dios desde el Edén, ahora en la iglesia.
Los ángeles anhelaban de ver esa relación, esa redención. Los ángeles estaban expectantes del día de la cruz, de la crucifixión. Estaban todos los ojos puestos en el Redentor, en la obra maravillosa. Y algunos han dicho, hermanos, que muy probablemente esto está simbolizando y significando que los querubines con sus alas extendidas frente uno al otro no se están viendo ellos. Están con sus ojos mirando el propiciatorio, el lugar donde el Señor hizo posible la redención del hombre. Y hermanos, esto sigue vigente para nosotros. Esto todavía está disponible para nosotros, para plena comunión. Pero no podemos valorar la presencia de Dios si nosotros nos acercamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios medios. Valora su presencia, acércate en reverencia, sacrifica la indiferencia. Porque Dios se ha hecho presente por medio de su palabra. Tú debes acercarte a ella con reverencia santa. ¿Cómo nos estamos acercando a la presencia de Dios? Primero, nos estamos acercando a la presencia de Dios. Segundo, ¿cómo nos estamos acercando? ¿Lo valora? ¿Es reverente? ¿Confiesa su pecado? De otra forma, no vamos a tener comunión con Dios. Dios no nos va a hablar. Pero si lo hacemos, estamos en plena comunión. Él nos va a guiar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a levantar, Él nos va a sostener. Vamos a poder disfrutar de su presencia si nosotros valoramos el poder, el valor de su presencia. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor. Tú sabes cómo el corazón se endurece tan fácil. Y tú sabes, Señor, la indiferencia que hay por causa del pecado. Señor, trae convicción a mis hermanos. Tráenos, Señor, delante de ti para confesarlo. Tú sabes en cada uno lo que hay. Te ruego, Señor, que nos concedas entrar en comunión, disfrutar de tu presencia por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y glorifícate en el nombre de